Buenas tardes, amigas y amigos. Me complace presentaros esta entrevista coloquio que va a tener lugar esta tarde, en la que han tenido interés manifiesto en estar presentes 29 compañeros y compañeras de sociedad civil catalana que se han incorporado o se van a ir incorporando. Y esta entrevista coloquio, seguida de coloquio, va a tener lugar entre Santiago Lorenzo Sueiro, que como sabéis es socio activísimo dentro de Sociedad Civil Catalana, y Daniel Boseler. De Santiago poco podemos contar que no sepáis. Es una persona muy presente en cantidad de actos, es CEO del Grupo Sueiro, y Daniel Boseler es Premio de la Generalitat de Seguridad Vial. Y ese es el motivo por el cual, aparte de su condición de abogado, aparte de su condición de activista social, es la razón por la que está aquí para hablarnos de la movilidad en la ciudad de Barcelona. Y sin más, os dejo ya entrar en esta entrevista que, como digo, será seguida de coloquio y que, por tanto, a posteriori podréis hacer las preguntas que os puedan interesar. Adelante, Santiago. Buenas tardes a todos por vuestra asistencia virtual. Buenas tardes, Daniel. Gracias por haber venido y por haber aceptado la invitación. Bueno, de Daniel yo creo que es un abogado suficientemente conocido como que no tenga yo que decir nada. La mayoría de los accidentes que ha habido en Barcelona los ha llevado él de una forma muy gloriosa. Pero lo que sí vamos a hablar es de lo que es la movilidad en Barcelona como hombre entendido en este tema. Muy entendido en este tema. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Y muchas gracias por la invitación. Lo primero que vamos a hablar es todos estos volardos que nos ha montado la Colau aprovechando que estábamos todos encerrados en casa y no los veíamos. ¿Qué te parece? Desde el punto de vista jurídico, y te diría como, mira, te voy a contestar, más que como abogado, te contestaré primero como motero, porque desde los 14 años llevo moto en la ciudad de Barcelona. Y me parece una aberración, es decir, colocar bloques de hormigón, especialmente en la calle de Consejo de Ciento, a 40 centímetros, donde deambulan bicicletas y especialmente motoristas, incluso los propios patinetes, es incrementar o poner en riesgo de manera, yo te diría, gravísimo a todos los usuarios de la vía y que, bueno, ya lo viste me parece que salió hace poco en un medio de comunicación que prácticamente en estos meses habían habido casi 20 accidentes precisamente provocados o que estaban circunscritos dentro del ámbito de lo que eran los bloques de hormigón. Yo personalmente, sabéis que interpuse una denuncia acompañada de un dictamen pericial del doctor Romero Zarza, que es doctor ingeniero en Puentes y Caminos, y es además auditor de Fomento y de Seguridad Vial. Y coincidimos los dos de que eso estaba completamente fuera de normativa. En definitiva, el debate de lo que había planteado el Ayuntamiento de Barcelona, los comunes, si lo que pretendían era ampliar las aceras, lo que tenías que hacer es un proyecto urbanístico, coger las aceras de 3 metros y pasarlas a que fueran de 6. Lo que no puedes hacer es coger una brocha, coger los colorines, comenzar a pintar e introducir elementos, porque hay un artículo en el Código Penal, el 382, que además establece de manera muy clara y muy entendible, que si introduces elementos que ponen en riesgo a los conductores que circulan por las vías de tráfico, pues uno puede incurrir en ciertas responsabilidades penales. Entonces se introdujo ese elemento en la denuncia porque podíamos entender o se presumía que se podía incurrir en esa responsabilidad, pero que en cualquier caso la Fiscalía de Tráfico, que sé que hacen muy buen trabajo la Fiscalía delegada en materia de seguridad vial, pues aceptaron la denuncia y me consta que están instruyendo e investigando precisamente esos bloques de hormigón. Mi opinión personal, eso ya tendría que estar retirado. Pero el gran debate es, si quieres hacer zonas peatonales, pues hazlas bien. Que además, a mí me gustaría que los medios de comunicación, incluso si están escuchando entre entrevistas, hicieran eco, diga, que nos saquen cuál ha sido o que salga el técnico, el ingeniero auditor en seguridad vial, que haya avisado ese proyecto de colocar los bloques de hormigón. Porque yo creo que desde el punto de vista técnico, los profesionales, no hay debate, no hay contradicción. Entendemos todos
que eso se tiene que retirar. Entonces, esto ha sido una decisión política, parece ser. Entonces, las decisiones políticas, si de lo que se tratan estas decisiones es de, repito, de meter bloques de hormigón a 40 centímetros de donde deambulan bicicletas, patinetes y motoristas, pues es que nos lo tenemos que mirar, nos lo tenemos que hacer mirar, porque parece que no hemos entendido nada en la gravedad de los accidentes de circulación. Es más, y te lo pondré como dato, el Eixample es posiblemente la zona de mayor siniestralidad, no de España, que lo es, sino posiblemente de la Unión Europea. No hay ningún entorno, ningún distrito donde hayan más de 3.000 heridos como hay cada año en el Eixample de Barcelona. Esto es una aberración. Entonces, cuando me dices, ¿cómo estamos de movilidad? Pues estamos batiendo todos los récords en desastre. Mal, estamos muy mal. No podemos tener 3.000 heridos y más de 10.000 víctimas como las hay en Barcelona. No las podemos, eso no nos lo podemos tolerar, es inaceptable. Y entonces la gente como tú y tus compañeros, que sois los más capacitados para poner la voz en los medios de comunicación, ¿por qué no lo hacéis? Porque la gente de a pie como yo, o como los que nos están escuchando en estos momentos, bueno, más que escuchar, viéndonos, no sabemos a quién recurrir cuando tenemos este tipo de problemas. Cuando hay un asunto de seguridad vial, hay un organismo que es la Fiscalía de Seguridad Vial, o están los tribunales, especialmente los recursos contenciosos administrativos, los tribunales de lo administrativo, competentes para adecuar cuando se comete un acto, vamos a ir fuera del ordenamiento jurídico para que la gente nos entienda. Y si no, pues tenemos los tribunales ordinarios. ¿Cuántas cosas he ganado yo o se han podido ganar en los tribunales? Una de las cosas que más me preocupa, Santiago, y que creo que un día podríamos hacer incluso una ponencia hablando de esa dirección, es que si te das cuenta, en los últimos años, los tribunales se están haciendo de legisladores. No puede ser que los juzgados, especialmente el Tribunal Supremo, esté haciendo tanta norma, corrigiendo tanta legalidad, que debería salir, obviamente, del Parlamento. Y yo digo que hay un exceso de resolución judicial basada precisamente en que falla el Poder Legislativo en cuanto a lo que es el cumplimiento normativo, está fallando. Porque no es posible que el Tribunal Supremo esté adecuando tanta y tanta normativa. Está haciendo de legisladores de manera, vamos a llamarla, encubierta. Pero eso es lo que está haciendo en realidad. ¿Cuántas cosas he tenido que reparar en los tribunales? De cosas que la ley no me amparaba, pero es que eran de raciocinio, es que eran elementales que la justicia lo iba a dar. Entonces, esos vacíos, que cuesta mucho cambiar las cosas, Santiago. Esa es la conclusión final. No puede costar tanto cambiar las normas. Las normas deben responder a la realidad de la gente, no al revés. La sociedad vive de una manera y las normas tienen que regular esos usos y costumbres basados en unos principios, que en este caso es la Constitución española y acompañado en Cataluña, obviamente, del Estatut. Y dentro de eso, pues adaptar toda nuestra legislación a la realidad de la gente. No a la realidad de cuatro, sino a la realidad de la gente. Santiago. Y ahora, con esta moda de poner un carril con esas gomillas, que toda persona mayor que pasa por allí tropieza siempre con las gomillas, ¿se podría recurrir? Claro, yo me imagino que todos estos proyectos de seguridad vial estarán visados, tienen que estarlo. Lo que estoy casi convencido, no lo puedo asegurar porque no lo he visto, pero sí lo hemos reclamado, es que queremos ver el expediente administrativo en el tema de los hormigones, porque queremos saber quién ha firmado eso. Que yo no dispongo del expediente administrativo. Ya lo he solicitado e incluso he pedido determinadas comparecencias, pero a día de hoy no lo tengo. Pero todo este proyecto de los carriles bici, te aseguro que tiene que tener un visado por un departamento de ingeniería y un departamento de seguridad vial que habilite a poner todos esos, vamos a ver, mecanismos que regulen el tráfico. A ver, los carriles bici están súper bien. Yo soy amante de la bicicleta. Yo voy cada semana en bicicleta. Pero una cosa es que tú hagas un carril bici que sea funcional, que sea efectivo, y otra cosa es que inundes la ciudad de un carril bici donde pues muchos carriles no tienen ningún sentido y que quizás pues hay días que no pasa ninguna bicicleta y que además todo eso tiene un coste y además que tampoco está consensuado con los vecinos. Entonces yo creo que falta muchísimo diálogo y falta muchísima comunicación, Santiago. ¿Y los patinetes? Bueno, ya no hablamos de bicicleta, hablamos de patinetes y la velocidad. Muchas veces un patinete va mucho más rápido que un coche. ¿Cómo es esto? Bueno, los patinetes a priori, que son los vehículos de movilidad privada,
deberían ir entre 6 y 25 kilómetros hora. Pero todos sabemos que hay patinetes que alcanzan pues los 80, pero en realidad estos vehículos de movilidad privada que ya están regulados y ahora hay una nueva regulación que entrará en vigor el día 1 de enero de 2021, viene a homologar, por ejemplo, que una persona que va en patinete pueda ser sometida a las pruebas de alcoholemia. Que estos patinetes, una de las cosas que haría, que para mí adolece la norma, igual que las bicicletas, es que deberían todas tener un seguro, Santiago. Es que a día de hoy una persona puede circular con un vehículo que es una bicicleta, que yo de verdad que lo homologo a los vehículos privados, a los coches y a las motos y las bicicletas. ¿Cómo es posible que a las bicicletas se les permita circular sin seguro? ¿Cuántos dramas económicos tengo, y los tengo aquí en el despacho, de bicicletas que provocan accidentes de tráfico, conductores que circulan con bicicleta y provocan un accidente donde hay un peatón o hay un motorista o hay otra persona con bicicleta y se le causan graves daños físicos y esa persona pues resulta insolvente, carece de seguro y obviamente la persona perjudicada, la víctima, se queda sin cobrar, se queda sin indemnización y se queda en una situación de absoluta precariedad. Esto lo tenemos que corregir. Entonces, a mí me parece muy bien esta última reforma que entró en vigor, bueno, que entró en vigor el 1 de enero, que se aprobó hace 48 horas, pero narices, vamos a centrar las cosas donde están los verdaderos problemas. También me parece muy bien en la reforma, ya que me lo dices, la homologación, ¿no? De igualar desde el punto de vista administrativo la alcoholemia con el uso del móvil. Tenemos un problema con el móvil, Santiago, y no somos muy conscientes. El móvil es, a día de hoy, desde un punto de causa finalista, la primera causa de siniestralidad con los coches y furgonetas y camiones. Todo el mundo va mirando el móvil, se despista y, lógicamente, se producen accidentes. Yo siempre digo, y cuando voy a congresos, a veces me miran un poco mal, que me dicen, ¿qué ha dicho este? Para mí la primera causa de siniestralidad es el estrés. Cogemos los vehículos de una manera, bueno, completamente estresados, completamente alterados, con un estado emocional que nos impide coger vehículos, nos metemos en la máquina, estamos pensando en otra cosa, miramos el móvil, hacemos exceso de velocidad y no estamos para lo que tenemos que estar. Y claro, lógicamente, pues luego vienen los dramas. Y dramas humanos que son brutales, especialmente las muertes, que son sorpresivas y provocas cadenas perpetuas de dolor, Santiago. Sí, pero por la movilidad no puedes sacar la comunicación. O sea, ¿cómo se podría arreglar este tema? Con educación, como todo en la vida. Si uno de los grandes problemas es que nos dedicamos, tenemos una gran tendencia a los regímenes sancionadores, a multar, a castigar. Pero fíjate, hace 25 años, te diría 30, acuérdate que la gente iba sin casco con la moto, que no era obligatorio el casco. Pero hubo una gran campaña de concienciación y ahora es imposible ver a un motorista que no lleve el casco. Y más allá de la posible sanción, el motorista lleva el casco porque si se cae se puede hacer mucho daño. Al igual que el cinturón de seguridad. Yo creo que son fronteras que ya las hemos superado, son batallas ganadas, pero que están basadas en un elemento de conciencia, en un componente de educación. Y el móvil, tenemos que saber que conducir y manipular el móvil trae muy malas consecuencias. Querido y estimado Daniel, vamos a cambiar un poquito de tema. Esto se podría intentar solucionar, y de hecho lo están intentando solucionar porque están haciendo pruebas para que en el 2022 en Santiago de Compostela y en Barcelona hay una empresa en aire que es de AENA, del grupo AENA, que está haciendo ya el reparto por drones y quiere hacer la prueba el taxi de aeropuertos, o sea, las cercanías a las ciudades, aéreos. De hecho, está previsto para empezar a funcionar en el 2025. ¿Qué te parece este tema? Vamos a ver, el futuro de la movilidad te diría que pasa por tres cosas principalmente. La primera es una movilidad verde, no contaminante. Que esta es una batalla que socialmente ya la estamos conquistando. Es decir, ahora cuando la gente quiere adquirir un vehículo, una de las principales cosas que mira es los niveles de contaminación. Y esto es maravilloso, que estemos abrazando este legado de cuidar el planeta,
de que los vehículos contaminen lo mínimo posible y, por lo tanto, la nueva movilidad va a ser una movilidad basada especialmente en la energía eléctrica, en vehículos de energía solar, de energías limpias. Por eso digo que vamos directos al abandono de los combustibles tal y como los hemos conocido a día de hoy. En segundo lugar, te diré que la movilidad va a ser aérea. Es decir, en 5 años, el reparto de mercancías se hará por dron. Ya sé que esto parece un poco de ciencia ficción, pero date cuenta que esta reunión la estamos manteniendo mediante un ordenador que hace 5 años hubiéramos dicho, esto no va a ser posible. En 5 años, los medicamentos, los productos que, por ejemplo, pueden vender estas enormes plataformas de Internet, todo se hará mediante un sistema de drones. Los taxis, el desplazamiento, irá de manera aérea. El futuro de la movilidad no está en el suelo. Por eso muchas veces a los ingenieros de puentes y caminos que quieren dedicarse a esta materia les digo, dejar este tipo de ingeniería y buscar una ingeniería de propulsión, porque el futuro está en el aire, no está en el suelo. Y finalmente nos vamos a un componente del Big Data, del blockchain, que es la conducción autónoma, todo un sistema automatizado donde todos los vehículos estarán registrados, todo el mundo estará interconectado, sabremos perfectamente quién comete una infracción, quién no la cometerá, y este es esencialmente el futuro de la movilidad. Es decir, yo te diría que a 10 años vista vamos a un sistema de siniestralidad cero, a un sistema de sancionabilidad cero, porque los vehículos funcionarán solos. Y estamos precisamente ahora en toda esta transformación. Vamos a un mundo nuevo, a una movilidad nueva. Ya la gente ya no comprará coches, comprará kilómetros. Ahora estaremos con el tema de los vehículos compartidos, el car sharing, la moto sharing, es decir, los patinetes todo compartido. Es decir, todo esto para un tema de eliminación de costes y sobre todo para minimizar el impacto del coche en la ciudad. Es decir, tenemos 800.000 entradas de vehículos cada día en Barcelona. Ahora con la pandemia, pues obviamente esto se ha reducido. Sí que es cierto que Barcelona tiene que ganarle espacio al coche, pero lo que no podemos es criminalizar el vehículo privado. Esto es una auténtica aberración. Porque una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, y este es un factor elemental, es que la economía y la movilidad están absolutamente conectadas. El ejemplo es muy claro. Si tú a un establecimiento le pones barreras, pero barreras muy claras de poder aparcar, de que ya no obtienes accesibilidad, una cuestión de accesibilidad, tu propio cerebro ya desconecta de ese establecimiento y busca una alternativa donde tenga fácil acceso. Y eso puede ser tanto de un restaurante como de un establecimiento de muebles, un concesionario. Si no me lo pones fácil, pues ya no voy a ir. Entonces, si lo que estamos haciendo es poner trabas, superillas, prohibir los accesos, pues es que es normal. Lo único que tiene son cierres y cierres, pero a miles de temas de comercios, porque el comercio está en una situación de hundimiento, que si no se toman medidas, pero inmediatas, urgentes y muy potentes, en 10 años no quedará un local en Barcelona. Pero ¿tú crees que Barcelona está preparada para asumir todo lo que se le viene encima para el 2025? Los taxis aéreos, las mercancías por drones. Barcelona tiene el potencial de convertirse en la referencia de la Unión Europea. A los que nos gusta viajar un poquito y nos gusta un poco la comparativa entre ciudades, el potencial que tenemos aquí no está en ninguna parte de Europa, en ninguna. De hecho, Barcelona debería convertirse en el centro de referencia de la Unión Europea y hablar de la Gran Barcelona de los 167 municipios. De hecho, Barcelona, más tarde o más pronto, tendrá que hacer su gran transformación. Pero precisamente, ahora que llega toda esta tecnología, nosotros debemos acoger ese desafío. Debemos ser capaces de asumir esos retos. Porque es que si no nos vamos a quedar a la cola de todo. Yo cuando planteaban, dice, mira, la Nissan se va. Digo, pues ahí ya podemos poner el mayor centro de desarrollo de tecnología dron del sur de Europa. Fabriquemos drones y que haya un consorcio entre el mundo privado y el mundo público, pero que lideremos ese sector, porque es un sector de eminente futuro. Pero claro, lo que diga yo, pues hijo mío, a día de hoy vale poco. Vale no, poco, sí. A ver, de hecho, en el 2022 empezarán, puesto que se empieza en Santiago de Compostela y en Barcelona, van a empezar con el proyecto Domus, que este proyecto es empezar a repartir las mercancías por drones y además quieren implementarlo con los taxis de cercanías para el 2025, que son taxis aéreos. Sí, sin más. Pero yo creo que tal como estamos planteando a Barcelona, tal como lo estamos planteando a Barcelona,
creo que no nos podemos hacer ilusiones en este tema, ¿no? Pero claro, aquí ya me abres otro melón, me abres un debate. Vamos a ver, lo que no podemos permitirnos es, a nosotros la ideología nos ha hecho mucho daño y hemos de ser muy conscientes. Que se hayan ido 6.000 empresas de aquí, cuando dicen, se han ido 6.000 empresas. Vamos a ver, 6.000 consejos de administración anuales, porque los consejos de administración se celebran cada año, porque no se han ido empresas pequeñitas, se han ido 6.000 empresotes de aquí. Y que se haga un consejo de administración fuera de Barcelona, para nosotros es un drama. Porque si en un consejo hay pues 20 personas, son 20 habitaciones de hotel, 20 personas que irán al restaurante, 20 personas que cogerán un taxi, multiplica eso por 6.000 y por cada año. Eso es una aberración económica que hemos dejado de ingresar aquí. Pero parece que no nos estemos dando cuenta de que hemos puesto el modelo Barcelona, lo hemos puesto en riesgo. No puede ser que los empresarios sean el mal a combatir. Pero si lo hemos visto con el tema de la restauración, que les ha importado un huevo, que los han fusilado a tasas, que han pasado de pagar 6.000 a pagar 30.000, o sea, con incrementos del 700%. Pero como te digo de esto, te digo del campo de la construcción. Claro, si no cuidamos aquello que genera empleo, aquello que genera riqueza, si cuando tienen que venir personas de fuera, y perdona que te lo digo, no los cuidamos, no los mimamos, pues se van a otro sitio. Y de verdad que no estamos en condiciones de perder inversión. Está en una situación ahora mismo de absoluta precariedad. De hecho, los que hemos vivido aquí toda la vida, lo que se está viendo en estos momentos no se ha visto nunca. Los niveles de delincuencia, de inseguridad que tiene esta ciudad, no se han visto jamás. Ni en los años 80 del famoso barrio chino. Lo que tenemos ahora colocado no se había visto. El nivel de intensidad delictiva, la gravedad de los delitos que se están cometiendo, la intensidad de los mismos. Esto no tiene un componente de referencia, ni hace 30 años. No, lo que pasa es que a mí me extrañó al oír que AENA, que en aire es AENA, precisamente, el 70% es AENA, con su patrocinada SESAI, hizo el proyecto Domus, que es este que digo que están previstos para el año 25 ya tener los taxis de acercamiento de aeropuertos con las ciudades aéreas. Entonces, a mí me extrañó porque, claro, esto a veces, como tú decías al principio, a veces suena a ciencia ficción. Pero claro, es un proyecto que ya lo tienen cerrado, ya lo tienen aprobado por el gobierno, ya lo tienen todo. Pero yo veo que Barcelona no está preparada para asumir este riesgo. Y lo quieren empezar en Barcelona y en Santiago de Compostela. Son las dos ciudades que lo quieren hacer como ciudades piloto. Y yo, tal como va la situación, no lo veo muy fácil. Fíjate, déjame que te diga, te voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años que me dedico y asesoro a colectivos de personas discapacitadas o que tienen pues, lo que se llama la capacidad modificada. Barcelona posiblemente sea la ciudad más preparada para personas con discapacidad, no tan solo de España, sino de la Unión Europea. Muchas personas que tienen problemas de discapacidad vienen aquí a vivir. Obviamente que Barcelona no está hoy preparada para asumir un desafío como el tema del dron. No lo está, pero tiene que sentar las bases y trabajar en esa dirección. Y no tan solo convertirse, no tan solo dejar en un margen de adaptarse, sino que tiene que liderar ese campo. Porque esos son miles y miles de puestos de trabajo. Es el futuro. Y que nadie se equivoque. Igual que en Internet. Si alguien te dice que hace 10 años el impacto que tendría en las compras mediante un ordenador, mediante determinadas aplicaciones, es que nadie hubiera dado crédito. Pero es que las cosas están cambiando y cambian muy rápido. Y quizás vamos a demasiada velocidad. Pero fíjate, déjame decirte una cosa. El taxidrón. Que quizá el taxidrón irá pilotado por un tema de inteligencia artificial. Sí. Yo le digo no. O sea, cualquier elemento de esa naturaleza tiene que tener una corresponsabilidad con un puesto de trabajo. Es decir, si hay un taxi que es un taxidrón, me es igual si lo vas a gobernar desde una cabina, desde tu domicilio. Pero ahí detrás tiene que haber un empleo. Porque es que al final la tecnología va a reventar el mercado laboral. Y debemos tomar medidas y ser valientes y proteger precisamente a las clases trabajadoras. No, a las clases trabajadoras no podemos estar con la tecnología liberando puestos de trabajo. Y hemos de proteger precisamente eso. La tecnología, que está muy bien, también tiene que abrazar una situación de creación de empleo. Porque si no, no nos va a servir de nada. Aún nos va a llenar todavía de mayor pobreza.
Bien, pero es que ¿cuántos años hemos empezado con la línea 9 de metro? Y Bueno, aún pero esto es un tema de no hemos recursos, llegado a un aeropuerto. ¿Cómo crees que vamos a llegar en 5 años a los taxis voladores? porque la inversión no es tan alta, querido Sueiro. No necesitas tanta inversión para desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Es decir, al final, el vehículo dron, mira, hace 100 años, acuérdate de los carros con caballos, ¿te acuerdas? Sí. Ahora hemos tenido un siglo que hemos tenido los automóviles, y ahora entramos en una nueva era, que es el tráfico aéreo, que son los drones, y ahora estaremos seguramente pues, durante 100 años con este tipo de tecnología, una tecnología limpia, pero que no irá por el suelo, irá por el aire, y no pasa nada, pero nos tendremos que adaptar a la realidad. Pero yo me asusto un poco pensando en esto. La línea 9, creo que recordar que yo casi la recuerdo de toda la vida en Barcelona, que les ha empezado y aún está sin hacer. Sí, casi 20 años, sí. Que ahora se metan con un taxi aéreo aeropuerto Barcelona, lo veo como un poco de cuento de hadas. Bueno, la Plaza Sant Lleí, en el barrio de Horta, que se han tirado años y años y años con la plaza cerrada, que al final ya los vecinos, como siempre, si es lo de siempre, hasta que los vecinos se unen, dicen hasta aquí. Comenzaron a hacer manifestaciones, lógicamente aquella obra no se acabó, pero lógicamente hicieron una plaza, la obra estaba debajo del suelo, y como tantas y tantísimas cosas que hay aquí, que hay que acabar. La Plaza de Glorias. Pero bueno, es que eso es la segunda Sagrada Familia, es la Plaza de las Glorias. Es que es lo mismo. La plaza de hoy te levanto, mañana te tapo, hoy te levanto, mañana te tapo. Ese se llama la Plaza de Glorias. Bueno. Pero, repito, no hay un proyecto de ciudad. Si yo te pregunto, ¿hacia dónde va Barcelona? Si es que no me lo va a poder contestar nadie porque no hay contestación. No sabemos cuál es el desafío. ¿Qué queremos ser en la Unión Europea? ¿Qué queremos ser en el mundo? ¿Qué queremos representar? Porque lo que tengo muy claro es que como estamos no podemos seguir. Con esta desigualdad social no se puede seguir. Con estos niveles de delincuencia, inadmisible. Con esta falta de vivienda social, inadmisible. Con esta siniestralidad en la movilidad, inadmisible. Con esta pérdida de empleos, inadmisible. Es decir, toques lo que toques. Y son datos, ¿eh? No es que Daniel dice, no, datos. Lo que es seguro es que así no vamos a ninguna parte. Es decir, así no podemos continuar, Santiago. Daniel, nos hemos comido la media hora y aún tiene el turno de preguntas. Oye, muchas gracias por tus contestaciones y le damos la palabra a Eladio, que es el que tiene las preguntas ahí para atacarte un poco más. Me encanta. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Qué corto se nos hace siempre. Sí. Bueno, yo siguiendo el esquema habitual, los que participan en la reunión pueden a través del chat manifestar sus preguntas y quiero recordar ahora esa posibilidad. La primera que ha hecho uso de esta posibilidad ha sido Miracle Pujol, que dice: ¿cuál es el ancho que deben tener las aceras para que puedan circular patinetes y bicicletas? ¿Y por qué hay tanta laxitud en Barcelona en relación a este tema? ¿Qué puedes decir al respecto? Segunda pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando de repente te adelanta un patinete o una bicicleta a medio palmo de distancia y casi te roza y casi te puede tirar? ¿Podemos estar tranquilos o si pasara algo nos podríamos encontrar con un problema? Y por último, ella también manifiesta que le cuesta entender que dentro de 5 años tengamos taxis aéreos. ¿Qué referencias tenemos de ello en otras ciudades europeas? Miracle, buenos días y gracias por la pregunta. Vamos a ver, las bicicletas, los patinetes no pueden circular por las aceras. Es decir, ya tienen, no pueden subir por donde deambulan los peatones. Y más cuando tienen carriles específicos para ello. Entonces, el ancho aproximado que debe tener debe ser aproximadamente 1,5 metros, no deben tener más, pero es incompatible esa vía con la que tienen los peatones. Si un patinete se mete en una acera, son 200 euros de sanción, y lo que hay que hacer es recriminar. Y si vemos un agente de la Guardia Urbana, pues denunciar esos hechos. Y es decir, hemos de potenciar el civismo. ¿Cuántos siniestros han habido por el tema de la bicicleta? Os recuerdo
de que nosotros estamos gestionando la muerte de una señora, bueno, quedó con daños terribles, daños físicos terribles por un señor del Bicing que además se dio a la fuga. No sé si habéis escuchado un poco este tema. Y la señora pues quedó con daños cerebrales muy graves y después pues de un largo tiempo pues la señora finalmente falleció cuando ya estaba estabilizada, pero estabilizada con todas sus lesiones, pero luego finalmente la señora pues falleció. Y nos encontramos con un verdadero problema, especialmente las bicicletas. Yo lo que haría con ellas y los patinetes es dotarlos a todos de un seguro obligatorio y de una placa de identificación, para que todos los viandantes, todas las personas usuarias de la vía estén protegidas y en el caso de sufrir algún daño estén cubiertas por un seguro de responsabilidad civil. No te quepa la menor duda de que se va a desarrollar una tecnología, ya está desarrollada una tecnología dron, para que si tú compras un libro, compras unos medicamentos, compras cualquier cosa que vas comprando a través de las redes sociales, en tu balcón se ponga, se instale un buzón y ahí vayan depositando toda la mercancía que compras. Ese es el futuro, no te quepa ninguna duda. Y luego lo del taxidrón, hay otras ciudades, especialmente en Oriente Medio, que ya están haciendo grandes desarrollos e incluso ya están avanzando en Dubái, por ejemplo, la figura del taxidrón. Pero es una cosa que ya es segura. De hecho, los pilotos de aviación, muchos de ellos ya coinciden en la implementación de esta tecnología en las grandes ciudades. Referente a las primeras preguntas, es que he preguntado esto, tú como experto, porque un guardia urbano me dijo que si había 5 metros podían circular bicicletas y patinetes. Y luego me fui a la Plaza de las Glorias, delante del mercado grande, y me dijo lo mismo la guardia urbana. Digo, oiga, que por detrás me están viniendo, yo no sé, como de torcer, dice, es que si tienen más de 5 metros pueden circular. Y por eso me extrañó tanto la respuesta que he aprovechado hoy para... No, las bicicletas, al igual que los patinetes, no pueden circular por las aceras. Esto está terminantemente prohibido. Ellos tienen que ir por las vías como van los coches, las motos y especialmente y por sus carriles específicos. Es por donde tienen que ir las bicicletas. De hecho, yo cuando veo una bicicleta que va circulando por las aceras, pues lo que hago es prevenir. Digo, disculpa, que tienes tus carriles específicos. Y además hay una legislación muy clara en ese sentido. Y también le diré, Miracle, cuántas sanciones ha puesto la Guardia Urbana por esos motivos. Es decir, la Guardia Urbana tiene mucha contundencia para proteger a los peatones porque han habido muchos siniestros y muchos dramas en ese sentido. Bueno, gracias. Daniel, el proyecto que salió ayer sobre lo que es la isla en la zona del Eixample, es decir, destrozando lo que es el original plan, a mí me parece en parte muy naif y aparte un desastre. Quiero decir, vamos a ver, es tremendo. Es decir, queremos hacer a una ciudad como París se le permitiría, es decir, restringir lo que es el uso del vehículo. Me parece estupefacto, ¿no? La pretensión que quiere hacer en Barcelona, ¿no? Anulando todo esto, lo que ha hecho en calles como Enrique Granados, es que esto es un disparate, pero a mí me parece un disparate. Creo que se está yendo de madre muchísimas cosas, ¿no? Es decir, bueno, la visión de la ciudad que tiene esta señora creo que no es coincidente con las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Decir, no, es coincidente con el 15% de los votos. Claro. Es coincidente con eso, con el 15%. El otro 85% nos lo miramos y nadie es capaz aquí porque la oposición, ¿dónde está? Es decir, no me tocaba a mí iniciar una acción en la Fiscalía denunciando los bloques de hormigón. Más allá de eso, yo llevé y gestionamos, me imagino que eso ha tenido pues bastante recorrido en la prensa, la Asociación de Afectados de la Superilla de Poblenou. Sí. Yo ya dije en su día que Colau había demostrado cómo se destrozaba un barrio. Porque claro, tú lo que no puedes hacer es ir contra el consenso general de los vecinos. Yo no sé si recordaréis que los vecinos hicieron un referéndum, pero además un referéndum bien hecho, con garantías. Y el 90% de los vecinos que vivían en la zona de afectación de la Superilla manifestaron su completo rechazo. Entonces, el modelo de Colau no es un modelo de consenso, sino que es un modelo de imposición. Y claro, a los barceloneses no nos gusta que nos impongan las cosas, sino que tenemos que tener
Primero, trabajar una idea, explicarla, ver qué bondades tiene y a partir de ahí, pues ir implementando un modelo de ciudad. Lo que no podéis hacer es, este es mi modelo ideológico, os lo voy a imponer y se acabó. Y os cierro la puerta a cualquier alegación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto está muy mal explicado. Y ahora vamos a las consecuencias reales. La economía y la movilidad tienen un impacto directo, están completamente interrelacionados. La mayoría de negocios de la Superilla pues agonizan y fíjate cómo está. Si ahora te fueras a la Superilla, estarías solo en medio de la isla con los problemas de seguridad adicionales que tiene. Parece un barrio muerto. Y esto es precisamente lo que ha provocado este tipo de política ideológica, que no es otra cosa que ideología, puesta en práctica. Sí, totalmente, totalmente. Sí, pero fíjate qué inteligencia. No descartéis la potencia de la candidata Colau, de la alcaldesa Colau, porque cuando fíjate los problemones que tenemos en Barcelona con colas de hambre, que ya no son en línea recta, sino que son en X, que estamos viviendo cosas que no hemos visto jamás, y lógicamente se ven obligados a abrir un debate que no tiene nada que ver con la realidad de la ciudad, con los problemones que tenemos aquí. Y ahora me vas a hablar con la que está cayendo de si la Superilla, claro, es una manera de distraer la atención. Venga, vamos a centrarnos en la recuperación de empleo, en crear riqueza, en que vuelva la inversión, en anular una serie de normas que han rozado el completo surrealismo jurídico, que es el tema de la norma de afectación del 30% en vivienda. Se ha desmoronado la construcción en Barcelona. A mí me gustaría saber, porque nadie lo explica, cuántas nuevas licencias en base a esa norma se han solicitado en Barcelona en el último año. Yo no creo que lleguen a 10, no lo creo. Cuando tenemos un promedio de solicitudes de más de 1000 licencias. Es decir, hay un completo desplome de uno de los elementos fundamentales que es la construcción. Si no construyes vivienda, tienes un efecto colateral inmediato, es la subida de precios. A menor parque de vivienda, pues mayor escala de precios. Pero es que esto es de primero de cualquier facultad, tanto de economía, de derecho, o te diría de primero de sentido común. Pero aquí están los egos y aquí están las imposiciones ideológicas y el populismo en definitiva. Porque esto es populismo. Si tú me dijeras, mira, Daniel, es que esta norma ha beneficiado, se está construyendo vivienda social, es un completo fracaso y hay que explicarlo como es. Lo que yo me pregunto es que teniendo la ciudad como la tienes, que se han batido todos los récords en desigualdad, pero es que además todos. Yo por eso creo que no quieren debatir conmigo, porque me pongo a hablar de datos y parece que no les gusten hablar de las matemáticas, porque las matemáticas son frías, los datos son lo que son. Y jamás Barcelona había tenido tanta desigualdad. ¿Pero cuándo hemos tenido más de 1000 personas durmiendo y pernoctando en las calles? ¿O más de 5000 indigentes en la ciudad? Mira, hay un dato que es demoledor. Y es un dato objetivo. El 30%, porque estaba en el 25% antes de la pandemia, tenemos que estar en el 30% como mínimo. De los barceloneses, el 30% está en el umbral de la pobreza. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Y aquí hablando de Superillas, si pintamos la calle de blanco, de amarillo, de azul y los juegos reunidos, ya está bien. De verdad que ya está bien. De esta broma, ya está bien. Porque esto es una broma. No, pero es que además te voy a decir una cosa, Ha aprovechado, es decir, fíjate tú, el confinamiento, es decir, lo que es No, el confinamiento. El confinamiento para dibujar en su cabeza la ciudad que quería. Es terrible. Yo me acuerdo, en pleno confinamiento, tuve que acercarme un día a la zona de Balmes con, ya lo diré, ¿cómo se llama? Balmes con Córcega, y ¿sabes lo que son cómo se llaman los de los árboles, donde están colocados, ¿no? Alcorques. Los alcorques. Oye, pero aquello parecía que Barcelona se había hermanado con el Mato Grosso, ¿sabes lo que decir? Con el Amazonas. Es decir, una dejadez, una desidia increíble. Pero para pintar las 3 en raya en cada los eixamples, los chaflanes de los eixamples, del eixample, y pintar de amarillo todo aquello tal, es que eso no ha perdido el tiempo. Es decir, esta mujer ha aprovechado la pandemia, es decir, la debilidad de todo el mundo de no poder hacer absolutamente nada para dibujar en su mente, aprovechar para hacer la ciudad que quería. Es así, tal. Esa ciudad naif. Sí, pero date cuenta que esto tiene una lectura real que es muy grave. Es decir, hemos hablado de la Nissan porque sí que es cierto que ha habido cierto relato, pero el problema de la Nissan está por llegar. Es decir, estos miles y miles de desempleados, que llegará un momento que no podrás incorporarlos al mercado laboral,
si no hablamos de creación de empleo, si no hacemos más que eliminar suelo industrial, si no hay ningún proyecto económico te diría, de gran envergadura para la ciudad de Barcelona, el futuro que nos espera es muy negro. O sea, nuestro relato no puede ser, y con todo el cariño, que si la calle y que si el hormigón. Es decir, ¿cuál es el gran proyecto de Barcelona? Si es que no hay ninguno. Si yo te pregunto, pero ¿hacia dónde se dirige esta ciudad? Si no hay ningún planteamiento, no hay elemento de gestión ninguno. Yo además creo que alguna entrevista habrá, hace 3 años dije que Barcelona iba a entrar en una fase de fuera de control, especialmente hablando de la delincuencia. Hubo mucha gente que me dijo que alarmista, hasta que alcanzamos una cota de convertirnos en la ciudad más insegura del resto de España. Es que además alcanzamos una cota de 200.000 actos delictivos. Yo no sé si somos conscientes de lo que son 200.000 actos delictivos. Es llenar 2 Camp Nous, 2 veces el campo del Barça. Son las personas que han sufrido un delito, que han sido víctimas de la delincuencia en 12 meses en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Yo me gustaría, y eso es lo que se denuncia. Imagínate lo que no se denuncia, porque la gente ya ha llegado al hartado y ¿para qué? Si es que ¿para qué? También plantea Javier Hernández la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del proyecto sueco utilizando patinetes con GPS para evitar accidentes en las aceras? Y si quieres, también te toma nota de otras 2 preguntas que hace Ricardo Fernández Esteban. Primera, bordillos no redondeados, son muy peligrosos. ¿Se podría hacer algo? Y la segunda, las bicicletas deben ir con casco. Yo soy ciclista, hago salidas en grupo y nunca nos atreveríamos a ir sin casco. Y por último, plantea, de la línea 9 había muchísimo que hablar desde un proyecto deficiente a una financiación inexistente. Por tanto, problema gordo. ¿Puedes comentar, reflexionar sobre estos puntos, por favor? Vamos a ver. Mira, cuando hablamos de proyectos o movilidad de otros países, como pueda ser Alemania, como puede ser Suecia, como puede ser Dinamarca, que siempre fíjate que estamos en un relato de países del norte de Europa que tienen una climatología y unas condiciones que son completamente distintas a las que tiene Barcelona. A mí cuando, por ejemplo, me hablan de Copenhague o me están hablando incluso de Ámsterdam o me hablan de Berlín, son ciudades que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros disfrutamos de una climatología y de una geografía que no nos permite determinadas cosas, especialmente con el tema de la bici. Yo no sé si alguien ha subido al Carmelo de Barcelona o en las partes geográficas altas de la ciudad, o si cogemos la calle Balmes y nos la recogemos uno tiene que ser un campeón desde el punto de vista deportivo. Y con lo cual, el vehículo inequívocamente estrella de esta ciudad es la moto. Son las motocicletas. Las motocicletas, de las 10.000 víctimas que hay, 7.000 son motoristas. Y es el vehículo de referencia de esta ciudad. No nos equivoquemos y no quiero tampoco no hablar de ellos porque es pieza angular del futuro de nuestra idiosincrasia como ciudad. Barcelona lidera el ranking de motos. Alto, lo que me está hablando aquí el compañero de la movilidad, me parece estupendo, pero no tan solo de un patinete particular, sino que sean patinetes compartidos y que hemos de potenciar este tipo de movilidad. Absolutamente de acuerdo. Tema de los bordillos. Bueno, es que los bordillos tienen que ser redondeados porque si fueran en punta podríamos tener, me refiero a las esquinas, que cuando estamos, sobre todo el tema de las vallas, ya están poniendo, si os fijáis, sobre todo en las autopistas y en aquellas carreteras, sobre todo que impliquen un grave riesgo de circulación, ya están poniendo medidas de protección para que precisamente los motoristas cuando caen no se les amputen las extremidades. Pero perdona, los bordillos en Barcelona son afilados. Son afilados, sí. Esto es una vergüenza. Yo que he sido comisario técnico en motociclismo, ningún vehículo de estos puede tener cantos. Es que caes, te puedes hacer daño, aparte de que rompen las ruedas de los coches, pero es que caes en un bordillo de estos y te puedes descalabrar. Claro, no de ahí que tengamos que introducir elementos, como pueden ser incrustaciones de goma, pero estos son técnicos de seguridad vial. Yo como jurista te tengo que decir que Barcelona lidera el ranking de siniestralidad
que precisamente, pero ¿cuánta gente se ha hecho daño precisamente por los bordillos puntiagudos? Si es donde realmente te haces el daño. Los motoristas cuando caen y se golpean a 30, 40, 50 kilómetros hora y se golpean con un elemento que no te diré que es cortante, pero que puede causar daños catastróficos. Ya sé que me haces así, pero que puede causar terribles daños. Sí. Soy motorista. Pero claro, cambiar todos los... es una cuestión de costes. Siempre digo lo mismo. En todo lo que sean maniobras donde pueda existir un peligro, vamos a decir, muy singular, cuando hay singularidad de riesgo, en esas zonas sí que hay que introducir todo este tipo de variantes y modificar las estructuras de la calzada. Pero perdona, es que esto se modificó. Antes los bordillos eran redondeados, hace 15 o 20 años. Y se modificó esto. Y se ha permitido que el ayuntamiento coloque bordillos con filo. Porque antes no eran con filo los bordillos, eran más redondeados. Esto es una moda que apareció hace unos 15 o 20 años, el bordillo con filo, porque parecía más estético. Estético pero peligroso. Entonces, aquí se apremia mucho. La ciudad de bordillos con filos. ¿Para qué? Para evitar que los coches suban a las aceras. Pero siempre estamos evitando con peligro, no evitando con otro sistema. Ricardo, los vehículos, aunque el bordillo sea en punta y con ese tipo de forma, siguen subiendo a la acera. La única manera que tienes de que un vehículo en la acera es poner los famosos volardos, que sabes que ahí ya no pueden entrar. Pero yo me he cargado varios neumáticos, de bajo perfil. Yo también. Te tengo que decir que desde el punto de vista del bordillo, yo no conozco ninguna resolución judicial. Lógicamente estoy aquí invitado como jurista, si me permite, Ricardo. Yo no conozco ninguna resolución judicial. Sí la conozco cuando ha habido, por ejemplo, pues un boquete en la calzada, cuando han habido manchas de aceite, por temas de paso de peatones, por el tema de la pintura. Es decir, sí que tenemos resoluciones judiciales en esa dirección. Por el tema de la estructura del bordillo, te tengo que decir que yo no conozco ninguna. De todas maneras, Ricardo, lo miraré. Pero no me suena que exista ningún tipo de reclamación de esa naturaleza. Sí que las hay con las vallas de protección, especialmente cuando estamos hablando de vías interurbanas. Que no se conozcan esas planchas, el motorista cae, se hace muchísimo daño, hay daños catastróficos y entonces ahí sí que nace una posible responsabilidad patrimonial de la administración pública. Desde Sociedad Civil Catalana agradeceros a los dos esta amenísima charla que habéis mantenido sobre un tema como es la movilidad en Barcelona, con los retos que tiene planteados, con los problemas que tiene por resolver. Os agradecemos muchísimo vuestra atención a los participantes y las preguntas efectuadas y esperamos que os haya podido ser útil. Y por tanto damos por cerrada aquí la reunión y a la espera de una próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nada, simplemente deciros que Barcelona es la mejor ciudad del mundo y que tenemos por delante un montón de desafíos y un montón de cosas por hacer en nuestra queridísima Barcelona. Muchísimas gracias y buenas tardes y a vuestra disposición. Solo faltaría. Muchas gracias.